Mi nombre es Doug Buchanan y vengo a ustedes desde la República de Panamá. Y les quiero hablar acerca de qué sucede cuando uno muere. Y no quiero terminar con una nota deprimente, pero quiero terminar con una nota que termina en alegría, con vida, con felicidad, con un futuro brillante. Más tarde les leeré de un libro que encontré y que habla de qué es lo que va a suceder, o supuestamente. Y ahí hay instrucciones, así como, por ejemplo, si usted está en un avión y este es el piloto y si un motor te falla, tú sabes exactamente qué pasos debes tomar. De esta manera, el libro enseña qué pasos debes tomar para que puedas entrar al cielo. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? Para tomar una decisión correcta desde el punto de vista bíblico, hay que leer varias escrituras relacionadas al asunto. No podemos basar todas las creencias basadas en unos cuantos versos. Acerca del libro, no te voy a decir quién lo escribió o de qué grupo porque no los quiero hacer quedar mal, pero sí les diré el título. El milenio. ¿Habrá un reinado de 1000 años de Jesús? Solamente son un par de páginas y les voy a mostrar cómo es que ellos toman una decisión. Esta es una frase clave en una de esas páginas. Y dice, en las cartas de Pablo a los romanos no hay un indicio de otra venida de Cristo para establecer otro reino. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero la siguiente frase dice que en primera o segunda de Timoteo este evento no es mencionado. Al igual, en el libro de Gálatas, donde Pablo refuta a los falsos maestros, ni una palabra acerca de este asunto. Y la palabra o frase que él dice que no está allí es el reinado de 1000 años. Y la cosa es que él menciona varios libros de la Biblia, como Tesalonicenses, o Tito, o Timoteo, o Hebreos. Muchos libros y escrituras donde este evento no está mencionado. Pero el autor no cita los lugares donde está mencionado este evento en la Biblia, y está en la Biblia. Y bueno, a cualquier persona que no estudia la Biblia o que no la conoce muy bien, es fácil convencerlos porque ellos no saben a dónde buscar. Y bueno, yo lo que quiero comentar es que les aseguro que cada uno de nosotros vamos a morir, pero también les aseguro que cada uno de nosotros vamos a volver a vivir. A mí me parece este tema muy excitante, muy divertido y tiene que ver con el regreso de Jesucristo y donde se menciona ese reinado de 1000 años con Cristo. Así que vamos a ir al libro de Salmos. El Salmo 115, versos 15 al 17. Y dice, benditos vosotros del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Eterno, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Como vemos, Dios nos recuerda en el verso 1 que Él fue el que creó el cielo y la tierra. Los cielos, allá es donde está Jesús en este momento, con el Padre. Y nos ha dado a nosotros la tierra. El verso 17 habla de que, bueno, los que descienden al silencio es un silencio porque allí no hay alabanza. Y eso es lo que sucede cuando uno muere, uno es sepultado y allí es un silencio. Y nos volvemos polvo. Cuando estamos muertos, estamos muertos. Allí no hay preocupaciones, no hay pensamientos, no hay nada. Vayamos a Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Y dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En otras palabras, aprovecha tu vida, trabaja duro, también disfrútala.
Vívela al máximo. Créate objetivos y lucha por ellos. Disfruta tu familia. Disfruta de las cosas buenas. De esa manera no vas a tener remordimientos o te sentirás que desperdiciaste tu vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos dice esto? Continuemos el verso. Porque en Seol, que es la tumba, a donde vas o a donde vamos todos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es más, allí no hay ni siquiera memoria. Y si somos cristianos debemos vivir una vida de entusiasmo por las cosas de Dios, por el Señor. Y debemos realizar esa obra que Él nos ha encomendado, que es predicar su mensaje a todo el mundo. Aquí no hay nada de que hemos de preocuparnos por ir al cielo. Y muchas personas están tratando de lograr llegar al cielo. Pero el camino del Señor es el camino de dar, el camino al amor. Y los que están preocupados por obtener el cielo, ellos están en el camino equivocado, porque estamos enfocados en qué es lo que vamos a recibir. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de lo que queremos. Y leo el verso una vez más. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a leer en otra parte de la Biblia lo que dice que va a suceder cuando nosotros morimos. Vamos a Salmo 146, versos 3 y 4. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Una vez más, tenemos otra escritura que no dice nada de que vamos para el cielo. Si algo dice es que vamos a la tierra, que no vamos a un lugar donde no hay nada. Y noten que aquí dice que los pensamientos de esa persona mueren o desaparecen ese mismo día que la persona muere. Mis disculpas a todos ustedes por todas esas mentiras que se les han dicho. Que supuestamente morimos y que vamos a un lugar mejor, donde estaremos como en familia, tranquilos, disfrutando. Eso no es así. Leamos ahora un verso que muchas personas desconocen, que es el Juan capítulo 3, verso 13. Y dice, está hablando de Jesucristo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Este verso claramente afirma que nadie está en el cielo. Y eso es contrario a tantas misinformación que se enseña en las iglesias hoy en día. Ahora, si brincamos al verso 15, ¿qué es lo que dice? Bueno, leámoslo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, sí es cierto que el Señor nos está ofreciendo vida eterna, pero la pregunta es ¿cuándo y cómo funciona eso? Pero bueno, por ahora vamos a leer el libro de Hechos. David fue una persona que fue correcta y fue amado por Dios, pero David murió y él está muerto, sin pensamientos, está en ese silencio, al igual que Moisés o que Job o Noé o todos los profetas del Antiguo Testamento. Leemos Hechos capítulo 2 verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estos versos son muy enfáticos y nos deja bien claro de que al cielo no es a donde vamos. Pero contrario a las afirmaciones que les leí temprano en el librito ese, va a haber un reinado de 1000 años de Jesucristo y la gran mayoría de personas van a dormir o en otras palabras continuar en la sepultura por todo ese periodo de 1000 años.
Ahora, los verdaderos cristianos, ellos van a resucitar con Jesucristo y van a reinar con Él o junto a Él por ese periodo de 1000 años. Quiero leer ahora Primera de Timoteo capítulo 6 versos 15 al 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí está hablando de Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea que nosotros no podemos acceder a esa luz. Y este verso es curioso, al menos para mí, tal vez me equivoque. Pero en la Biblia, al menos como en 6 lugares, veo que puede que haya más escrituras, pero veo que el Jesucristo cuando regresa, Él regresa en las nubes. Y bueno, el por qué en las nubes. Y bueno, mi conclusión puede ser errada, pero aquí dice que habita en una luz inaccesible. Tal vez es una luz que es muy fuerte. Así como Moisés no podía ver directamente al Señor, que el Señor lo tuvo que cubrir con una mano y pasó y él solamente pudo ver la parte de la espalda del Señor. Me pregunto si las nubes son para cubrir parte de esa luz. Y bueno, regreso al verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que vamos a volver a vivir, pero bueno, primero vamos a morir. Es como si Dios nos hizo así como a la noche que vamos a dormir. Bueno, también vamos a tener un sueño por un tiempo largo, donde no pensamos, no analizamos. Y es que el sueño a la noche es como un tipo. Bueno, a veces tenemos sueños. Yo por lo general no casi tengo sueños. Cuando era chico recuerdo haber tenido el sueño típico que mucha gente tiene, que tengo que cruzar el río y aunque me muevo y lucho y no me muevo. Pero por lo general cuando despierto al otro día no tengo recuerdo de qué sucedió o qué transcurrió en el periodo de la noche. Quiero leer el siguiente verso que es Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Como vemos, hay una separación aquí, a donde Jesús va, que Él está en el cielo, nosotros no podemos ir. Mas, sin embargo, mucha gente quiere ir allá. Ahora quiero leer Juan, capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Después de la muerte, bueno, sí hay una resurrección, pero inclusive los seguidores del Señor, ellos no son resucitados el día que mueren, sino cuando, aquí nos dice, el día postero, que es una referencia al último día. Por favor, abran sus mentes a la enseñanza del Señor, porque lo que viene para nosotros adelante es muy bueno, pero no es en el cielo, es aquí en la tierra. Pero hay que tener mentes abiertas para poder entender eso. Hay que tener los oídos bien listos para escuchar, los ojos bien para ver. Y debemos orar, meditar y pensar en estas cosas. El siguiente versículo está en capítulo 13, mismo libro, Juan, capítulo 13, verso 33. Hijitos, aún estaréis con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Una vez más, aquí el Señor dice, no, ustedes no pueden ir allá, a ese lugar donde Él va. Y continúa el verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros. Y es muy importante tener ese amor sincero, ese amor de respeto y ayuda mutuo entre hermanos. Pero también es importante analizar y obedecer las instrucciones del Señor y no solamente creer las creencias que la gente ha obtenido por tradiciones o creencias que se encuentran en las canciones que se cantan. Si vamos a Primera de Juan, versículo 18, a Dios, está hablando del Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesucristo, Él nos da la posibilidad, con tal de que seamos obedientes, de tener o ser hijos espirituales del Padre. Y de esa forma nos convertimos en hermanos de Jesucristo. Y esto será por siempre cuando seamos esos seres espirituales. Ahora, cuando leemos Juan capítulo 7, versos 33 al 34, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. ¿Quién lo envió? Bueno, él dice que va a regresar al Padre, quien lo envió. Y el 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, que Él está con el Padre, vosotros no podéis venir. Y muchos en las iglesias cantan que cuando lleguemos al cielo, pero esa es la actitud incorrecta y bueno, es una enseñanza falsa. Y no es una enseñanza nueva o idea nueva. Un personaje en el pasado trató de hacer eso, de ir al cielo. Él estaba allí y bueno, fue arrojado y trató de regresar. Leámoslo en Isaías capítulo 14, versos 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y es que Lucero era un ángel que era de un rango muy alto, solamente 3, o al menos eso creo, pero él se rebeló. Verso 13, que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios es una referencia a los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ya sabemos que el cielo le pertenece a Dios y este señor o este personaje quiere ir allá. Y seré semejante al Altísimo. O sea, va a ser como Él. Él quiere ser o quiere sentarse en el trono de Dios. Quiere ser Dios. Pero bueno, la cosa no le funcionará. El verso 15. Mas tú derribado eres hasta Seol, a los lados del abismo. Lo curioso es que Dios va a mover sus sedes, sus oficinas principales a la tierra y reinará desde aquí junto con Cristo. Ahora leamos, o quiero leer Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19. Hijo de hombre, levántate, echad sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro era un personaje real, un personaje histórico, pero en este caso es una referencia a Satanás. Continúa. Y dile, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, está hablando de Satanás, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, tapacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Porque, bueno, Satanás, así como los ángeles, son seres espirituales que fueron creados. Al igual que nosotros, somos seres creados, pero nosotros somos de una naturaleza diferente. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este verso que sí que es muy importante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados, pero hasta que se halló en ti maldad. Y parece que su atrevimiento fue que él quería tomarse el cielo para él. Pero como vimos en la primera escritura, el cielo es para Dios. No fue creado para Dios. Fue creado por él y para él. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. El monte muchas veces en la escritura es referido como nación, o sea, fue arrojado o echado de donde Dios gobierna, de donde Dios está, de donde Dios pertenece. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y esto es bueno analizarlo porque muchas veces nosotros queremos enfocarnos en lo bueno que hacemos, en lo bueno que somos y nos enaltecemos basado en nuestro aspecto físico o nuestros logros o nuestra inteligencia o nuestra posición social y fácilmente se nos olvida la humildad. Por eso es muy importante tener el Espíritu Santo para tener la capacidad y el poder de lograr triunfar en contra de nuestras tentaciones. Y eso toma tiempo, toma esfuerzo y dedicación de nuestra parte. Continúo en el verso 17. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren de ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y bueno, yo oro por ese día. Satanás es nuestro enemigo y él nos transmite ideas negativas y tenemos que luchar y triunfar en contra de esas ideas y esas tentaciones. Pero bueno, regresando al tema del video. Si tenemos una promesa y vamos a leer acerca de esa promesa. Y no es acerca de ir al cielo. Vamos al libro de Hebreos. Y comenzaremos por Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, que es algo muy importante que necesitamos en nuestras vidas. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Pero, ¿cuál es esa promesa? Entonces, para ver eso, vamos a Hebreos capítulo 11, verso 13. Y dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Y es que hay una cadena de nombres o de personajes que están mencionados y que claramente está diciendo que ellos no han recibido la promesa. Y en esa lista está Moisés, está David, también Noé, Abraham. Y bueno, si hablamos que todos estos murieron y que eran personas que eran correctas ante Dios, ¿qué oportunidad tenemos nosotros si no somos nada como ellos?
Así que definitivamente necesitamos el Espíritu de Dios. Pero regresando al verso, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y bueno, después de ese verso, más personas son mencionadas, una cadena de personas ahí, y culmina en verso 39, donde dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y cuál es lo prometido? Bueno, leámoslo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Esto, bueno, para mí es buenas noticias, esto es alegría, porque nos está diciendo que vamos a tener una vida eterna si vivimos de acuerdo a la obediencia en el Señor. Todos vamos a morir, todos vamos a ser sepultados o vamos a ser quemados. No importa el método, de todas maneras nuestro cuerpo físico va a decaer y se va a volver polvo. Pero a través de Jesucristo vamos a tener vida eterna. Y bueno, regresando al primer verso que leímos, el cielo es de Dios y la tierra es de nosotros, así que, bueno, el Señor nos la ha dado. Así que quiero que vayamos al libro de Zacarías. Y bueno, empezamos por el verso 12, aunque no lo voy a leer, solamente lo voy a mostrar en pantalla. Quiero que noten de que se habla de un día, ¿ok? De un día donde algo va a suceder. O, disculpe, muchas cosas van a suceder, como ven en este capítulo. Y en el capítulo 13, en el verso 12, todavía otra vez vuelve a seguir hablando de ese día. Bueno, todos estos dos capítulos es hablando de ese día. Es más, bueno, yo busqué la palabra día, pero por ejemplo en Zacarías 12:1 dice, en aquel tiempo, también está hablando de ese mismo día. ¿De qué día? El día en que se establece el reino de Dios en la tierra. Y bueno, ustedes pueden leer esos tres capítulos en su tiempo libre, Zacarías 12, 13 y 14. En el principio Dios creó el tiempo y con eso creó los días. Y bueno, consecutivo creó los 7 días de la semana o creó la semana. Y por ahí en eso de Salmos 90, verso 4 o segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, Dios nos comunica la idea de que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es más, en su creación Dios asignó, bueno, hizo los 6 días del hombre y Él descansó en el séptimo día después de haber hecho los árboles, los animales, los pescados, la tierra misma. Y Él descansó y Él no tenía que descansar, pero Él descansó en ese séptimo día. Y la semana simboliza un periodo de 7000 años y ya estamos al final del séptimo día en ese tiempo, porque han pasado casi 6000 años desde que el hombre fue puesto en la tierra. Y ya casi va a iniciar ese periodo de recreación, de vida. Y en las escrituras el tema del reino de Dios es un tema grande que es mencionado en muchas partes, contrario al supuesto tema de llegar al cielo. Pero bueno, leamos una escritura de ese día fascinante. Vamos a Zacarías capítulo 14, verso 4, y dice, y se firmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Señor sí llega en las nubes, pero estamos leyendo qué es lo que sucede después de ese evento que sucede donde Él encuentra a los santos ya transformados con Él en el aire. Pero después la historia continúa y estamos leyéndola aquí. El Señor desciende y dice la escritura, y afirmará sus pies en el monte de los olivos. Y para que no haya confusión, está diciendo que este es el monte de los olivos, el que está al oriente de Jerusalén. Y continúa el verso. Y el monte de los olivos se partirá por en medio,
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y el Señor va a caminar ese valle y va a ir a Jerusalén y va a llegar cerca a la puerta del este. Y creo que en esa área Él va a construir un templo. Y regresando a Zacarías 14, ahora el verso 6, y dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. O sea que, bueno, no entiendo bien esto, que la luz va a ser más brillante, supongo. Ahora, no he leído esto, nadie me lo ha comentado, es una suposición que tengo, es porque Jesús pienso que será tan brillante que es más, ahorita no podemos acercarnos porque esa luz nos mataría. Y mencioné temprano, así como Moisés, Dios le cubrió sus ojos para que no pudiera ver toda la brillosidad del Señor. Y bueno, continúo en el verso 7. Será un día en el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Supongo que está hablando de un mar, es el Mediterráneo, y el otro tal vez es el mar salado, o otro tipo de mar que se pueda formar, no sé. Y una vez más les recuerdo, o sea, todos estos capítulos están hablando de ese día en particular, que es el que quiera saber qué es lo que sucede en ese día, debe leer todos estos capítulos. Pero bueno, brinquemos al verso 16, muy interesante. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén, mírenlo ahí, esto es algo que no enseñan en las otras iglesias. Iglesias mundanas que no quieren creer todo lo que el Señor dice. Pero sí, van a haber humanos que van a sobrevivir. Es más, van a haber naciones cuando Jesucristo regrese y van a continuar. Y noten que Jesús va a estar aquí, no en el cielo, y los humanos también estarán aquí. Y Jesús va a reinar el reino de Dios con la autoridad de Dios y la ley de Dios, que es una ley de dar y no de recibir. Y Él será nuestro rey y nosotros como cristianos convertidos en ese entonces tendremos la oportunidad de reinar con Él. Y nosotros seremos sus hermanos o hermanas. Y reinaremos junto con Él y haremos lo que Él nos ordena. Y bueno, continuamos leyendo de esa gente que sobrevive. Subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Más sin embargo, muchos dicen que esa fiesta no se debe celebrar hoy en día, porque eso es algo del pasado, que ya no tiene mérito. Y quiero parar y recordarles, nosotros estamos muy cerca de este tiempo, es más, es posible que nosotros vamos a poder vivir esto. Claro, si sobrevivimos todas esas tribulaciones. Y bueno, hablando de los hombres, de los gobiernos de hombres, nosotros promovemos guerras mundiales y tenemos el planeta siempre en guerra. Pero Jesús es diferente, Él promueve la paz. El verso 17 pongamos la atención. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, estos son, sí, esos sobrevivientes. Todos vamos a estar aquí, sea que seamos cristianos convertidos o no. Si somos cristianos transformados, bueno, estaremos reinando con Él. Pero si no lo somos y sobrevivimos esas tribulaciones, entonces de todas maneras estaremos ahí como personas físicas de carne y hueso, pero bajo el gobierno mundial de Jesucristo. Y en aquel entonces Satanás ya va a estar encadenado y va a estar en su abismo. Y que hay que orar para poder entender estas cosas de la manera correcta.
sin ser influenciado con las falsas enseñanzas que ha enseñado Satanás a través de todas las religiones, inclusive las grandes religiones cristianas. Y bueno, estaba en verso 17. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y noten que en el verso 16 está hablando de la celebración de los tabernáculos, que es una fiesta que se hace en la caída y que tradicionalmente sucede alrededor del mes de octubre. No es una sugerencia de que, de que los pueblos deban guardar esa fiesta, es un mandato. Y si no lo hacen, no van a tener lluvia. Y usted sabe que la lluvia es muy importante para poder hacer que la comida crezca, para promover la vegetación y evitar sequías. Y este es un periodo de tiempo que va a empezar muy pronto, estamos muy cerca y hay que analizar y ser metódicos para determinar qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. Y alguien que utilice sentido común no puede ignorar estas escrituras. También quiero decir que otra razón por la cual no podemos ir al cielo o no deberíamos ir al cielo si es que estuviera la oferta para nosotros es porque hay un trabajo para hacer aquí. Todas estas personas que hay que para educar, para gobernar con un gobierno correcto en todo el mundo bajo el gobierno de Jesucristo. Toda esta gente va a necesitar supervisión, educación y cuidado. Verso 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Así que el Señor los va a forzar, porque ellos van a querer lluvia en su territorio. Aquí está, por ejemplo, hablando de Egipto. Egipto es un lugar en la tierra, no en el cielo. Este es un festival, el Festival de Tabernáculos de 7 días, seguido por un día octavo que es llamado el Gran Día. Y bueno, ese día de 1000 años del reinado de Cristo, Jesucristo reinará. Y al final de esos 1000 años va a haber una resurrección más. Y va a ser para aquellos que nunca aceptaron a Cristo, que nunca entendieron, que nunca escucharon. Y van a incluir a todas las personas, inclusive desde antes que Jesucristo vino a la tierra. Todos los hindús, los budistas, los indígenas nativos de las Américas. Todas aquellas personas que nunca recibieron el mensaje. O que si lo recibieron y que no actuaron. O que no lo entendieron. Inclusive todos aquellos que vivieron con Abraham. Que no entendieron o que sencillamente decidieron no seguir al Señor y sus enseñanzas. Y por lo tanto terminaron consumidos en sus maneras carnales porque no tenían el Espíritu de Dios. Y es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos orar por Él y debemos crecer en ese Espíritu. Y continúo con el verso 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí estamos hablando no de una nación, pero muchas naciones, varias naciones. Esto es aquí en la tierra, no cabe duda. Continúa en el verso 20. En aquel día estará grabado sobre las campillas de los caballos, santidad al Eterno. Y a las ollas de la casa del Eterno serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judea será consagrada al Eterno de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día mercader en la casa del Eterno de los ejércitos. Y bueno, otra ahí en el verso 21 está hablando de las ollas y que van a cocer, o sea, van a cocinar en esas ollas. Y en el cielo yo no me imagino que nadie esté cociendo nada en este momento. Yo no me imagino a Jesucristo en este momento enfrente de una estufa preparando pollo, o sea, sería ridículo. Estas escrituras
Están diciendo esto va a suceder aquí en la tierra. Y bueno, la historia humana ha transcurrido mucho tiempo y ya estamos hacia el final donde va a comenzar esta época del reinado de Dios. Y mucho ha pasado y ha quedado detrás, pero muchas cosas buenas vienen adelante de nosotros. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos si estamos listos, si estoy listo para lograr la meta. Y para eso se requiere tener el Espíritu Santo, para poder lograr luchar y triunfar sobre las tentaciones y el pecado. Y tener ese Espíritu Santo es tener el poder de Dios para poder triunfar. ¿Tienes ese Espíritu Santo? Y es que necesitamos ese Espíritu Santo para poder desarrollar un carácter perfecto. Y hacemos eso siguiendo sus caminos y sus leyes. Y bueno, hemos leído escrituras donde dice que no hombre ha ido al cielo y es que no podemos ir al cielo. Pero al contrario, lo que sí vamos a hacer es que vamos a disfrutar la paz, la tranquilidad, el amor, la felicidad en el reino de Dios. Ese es el objetivo por el cual debemos luchar. El Señor dijo que debemos luchar por todo lo que sea bueno. Y ese debe ser el objetivo que debemos tener. Vivir en su espíritu y ser como Él es. Antes de que seamos convertidos en seres espirituales, debemos triunfar ante el pecado en esta vida. Y el Señor nos va a cambiar. Y el cambio es que no vamos a cargar con nuestro pecado. Y en ese entonces estaremos llenos totalmente de ese Espíritu de Dios. Y si eres un cristiano, entonces tú tienes esa garantía porque ya Él ha puesto algo de ese Espíritu dentro de ti. Y de esa manera garantizar nuestra salvación. También recordemos que Satanás estuvo en el cielo, pero él fue tentado y el pecado causó que él cayera. Así también debemos tener cuidado de no ser tentados, donde no debemos exponernos innecesariamente. Y si somos tentados, poder triunfar a través del poder de Dios que ha depositado dentro de nosotros. Y recordemos que Dios quiere que vivamos al máximo. Y vivir al máximo también significa tener ese Espíritu Santo de Dios y disfrutar de esa alegría que emana de ese espíritu o de tener ese espíritu. Y así vamos a poder disfrutar de los frutos del espíritu. Y el disfrutar es uno de esos frutos. Debemos tener amor por Dios y por nuestros hermanos, por los demás. Gracias por escucharme y que tengan un buen día.